aprovecho y empiezo a grabar. Serverless Computing for Startups. Hoy vamos a charlar sobre serverless y contarles cómo lo usamos en Siempre en Casa. Antes que nada, quiero arrancar presentando al equipo. Somos tres miembros de Siempre en Casa. Matías Malerva, él es Software Engineer en Siempre en Casa, es actual alumno de Ingeniería de Sistemas de la UAI, tiene muchos certificados de AWS y antes de trabajar en Siempre en Casa fue Solutions Architect en La Nación. También tenemos el gusto de tener a Natalia Macarrón. Ella también es Software Engineer en Siempre en Casa, es exalumna de la Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas de ISTEA y antes de Siempre en Casa trabajó para Globant y Telecom Argentina. Y por último, está quien les habla, yo soy Pablo Giudice, el líder técnico del equipo de Siempre en Casa. Soy exalumno de Aritva, estudié electrónica, soy de la camada 49. Y después de la universidad hice un máster en Computer Science en la University of Southern California. Y antes de sumar Siempre en Casa, fui Tech Lead en Dispegar. Así que bueno, sin más preámbulos les presento de qué vamos a charlar hoy. Esta es la agenda. Vamos primero a arrancar hablando sobre qué es Siempre en Casa, es un poco de quiénes somos. Después vamos a seguir hablando sobre qué es serverless y cómo se diferencia de otras tecnologías. Vamos a ir viendo qué diferencias hay entre correr código localmente y código de producción. Y para cerrar, vamos a presentarles algunos casos de uso de cómo lo usamos dentro de nuestra startup. Así que bueno, para empezar esta historia tengo que empezar explicando quién es AB InBev. AB InBev o AB InBev es la compañía de bebidas más grande del mundo. Está presente en más de 100 países y es de marcas icónicas como Quilmes, Stella Artois y Budweiser. Hace aproximadamente 5 años decidió crear CX Ventures con el objetivo de ser un catalizador de innovación dentro de la compañía. CX opera como un paraguas y se ocupa en apoyar todos los startups que están en decenas de países. En Argentina, por ejemplo, quizás conozcan los servicios de venta directa al consumidor como Siempre en Casa, AppBar o Craft Society. También tiene otras empresas que no son de venta al consumidor, como por ejemplo puede ser el vino Blasfemia, pero el objetivo de CX es justamente hacer que esta innovación pase y pase más rápido. Pero haremos un poquito más sobre Siempre en Casa. Siempre en Casa viene a resolver dos problemas para el consumidor. El primero es el de la conveniencia. La verdad que cargar botellas pesadas es un bajón, a nadie le gusta, entonces, ¿qué tal si te las llevamos hasta la puerta de tu casa? Y el segundo es el tema del precio. En una economía como la nuestra, todo el mundo está buscando el mejor precio, y qué mejor si vienen directamente de la fábrica. Para este objetivo tenemos un sitio web donde el usuario puede elegir sus bebidas favoritas, elige la frecuencia de entrega, y nosotros nos ocupamos de llevársela hasta la puerta de su casa. Para hacer esto necesitamos la tecnología y ahí es donde entra nuestro equipo, que es el que se encarga de resolver la parte técnica del sitio. Hoy en día en Siempre en Casa somos más o menos 30 personas, de las cuales unas 10 estamos en el equipo de tecnología, y la idea es que siga creciendo, queremos que seamos más todavía. Para resolver todos estos problemas que les comentaba antes, el de la conveniencia y del precio, usamos muchas tecnologías y en particular usamos serverless. Y acá es cuando me gustaría traer una definición sobre qué es serverless, y buscando un poco encontré esta de Martin Fowler, que es un pionero de la computación, que ya en 2018 escribió en su blog sobre serverless. Así que vamos a verlo juntos. Lo que empieza a decir que las tecnologías serverless son diseños de aplicaciones que incorporan backend as a service, eso dejémoslo por un ratito, y que incluyen código personalizado que corre en contenedores efímeros en plataformas de functions as a service. Esas son una de las palabras clave que quiero que se queden. Usando estas ideas y relacionándolas con las de single page applications, estas arquitecturas remueven la necesidad de un servidor que esté siempre encendido. ¿Sí? Ahí es el primero de los focos, algo que está siempre encendido. Por eso serverless, la palabra dice como que no hay servidores, ¿no? No es que no hay servidores, sino que funciona diferente esto. Lo siguiente que rescata Fowler es que la arquitectura serverless se beneficia de un reducido costo operacional, complejidad, vamos a remarcarlo, y tiempos de ingeniería.
súper importante esto para una empresa. ¿Y cuál es el costo que le ve Fowler? Bueno, el costo es una dependencia más alta en el proveedor y un soporte un poco más inmaduro de estas tecnologías. Recordemos que esto lo escribió hace ya 3 años y la verdad que el panorama cambió bastante. Vamos a arrancar haciendo un pequeño resumen de dónde estábamos parados en esta historia al principio de los tiempos. Pueden pensar hace, no sé, 20 años, por decirlo un momento en el tiempo. Si uno quería tener una aplicación web, lo que tenía que hacer era comprarse un servidor físico, conectarlo a la corriente, que pone abajo el hardware, conectarlo a internet, instalar un sistema operativo, empaquetar dependencias, y recién ahí puedes empezar a escribir código para resolver un problema del cliente. Esto lo que hacía es que hay una barrera de entrada para que tenga una aplicación, una barrera muy alta para poder crear una aplicación, ¿sí? Hay que pagar por todo el servidor antes de saber si a alguien le interesaba usar nuestro producto. Esto fue cambiando y evolucionando ya un par de años más tarde, cuando los servidores se hicieron un poco más mainstream, por así decirlo. Llegaron empresas como AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, que nos permitían olvidarnos de la parte del hardware. Ellos se ocupaban del servidor en sí y nos daba la posibilidad de crear estas máquinas virtuales. Ya no podíamos elegir el hardware especial sobre el que íbamos a correr, ni el tipo de cableado que íbamos a tener, pero la verdad que ya no nos importaba. Que alguien se ocupe de eso es un gran avance. Y bueno, lo que sí tenemos que seguir configurando es la parte del sistema operativo, que eso es bastante trabajo. Se imaginarán que, no sé, instalar 1.000.000 de instancias o mantenerles al día los paquetes de antivirus y cosas así es un trabajo grande. Y también saca foco a lo que estamos haciendo, que es dando valor al cliente. Pasan un par de años más y otra tecnología que viene a mover el mundo de cómo se deployan aplicaciones en la nube es la idea de contenedores, que ya, como ven, no tenemos más las 3 capas que están abajo, mira el hardware, mira el sistema operativo y el runtime, ¿sí? Lo que nos da AWS es toda una tranquilidad de que ellos se encargan de toda la parte de los parches de seguridad, mantener un sistema operativo que funcione, la conectividad, todo, y nosotros solamente, ahí sí, ya empezamos a escribir código mucho más cerca de resolver el problema del consumidor. Y ahora bien, podemos habernos quedado ahí, pero ¿qué tal si llevamos la idea del contenedor al siguiente paso? ¿Qué tal si el proveedor se ocupa de mantener por nosotros una imagen con un runtime, no sé, un código, un runtime de Python, JavaScript, Go, el que ustedes quieran, y nosotros únicamente nos ocupamos del código? Bueno, eso es serverless, y este es el punto más interesante. Las empresas que pueden olvidarse de manejar el hardware, el sistema operativo, el lenguaje y el contenedor, pueden dedicarle más tiempo y recursos a dar valor al cliente. Ahora, si bien este diagrama parece como que en el último diagrama solamente hay que escribir código, en realidad no es del todo cierto. No es que los desarrolladores de un día para otro nos despertamos y solamente escribimos código. No es tan así. Lo que termina pasando es que uno escribe el código y además tiene que sumar el pegamento para que todas esas funciones puedan trabajar juntas. Es decir, si se fijan, hay un espacio, una separación entre las lambdas que estamos viendo acá, entre las funciones. Esa separación, que es una imagen, obviamente no es algo real, lo que quiere decir es que vamos a escribir otro pedazo de código que va a decir cómo se conecta eso en la nube. Pero la verdad es que esta es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque tanto el código que escribimos para la función como el código que ponemos para que esa función funcione en la nube, lo podemos guardar dentro del mismo repositorio de código, ¿sí? Eso significa que puede ser versionado, que puede ser auditado, compartido. Y esta es otra de las cosas muy positivas que trae pensar así, que es tener infra como código, infraestructura como código. Es una de las ventajas más grandes de todo esto. Pasamos entonces al siguiente paso, que es un poco recapitular lo que venimos aprendiendo, ¿sí? La arquitectura tradicional, que es la que está arriba, exige un servidor que está siempre encendido. Mientras que serverless consiste en que nuestro código va a ser ejecutado en un servidor compartido y solamente vamos a generar un costo si alguien está realmente usando nuestro producto. Esto obviamente, como en cualquier diseño, es un trade-off, ¿sí? En este caso estamos ganando modularidad, mejores costos,
Pero ¿cuál es qué estamos sacrificando? Bueno, en realidad, como pueden ver abajo, hay muchas más partes móviles, hay un montón más de cosas que se pueden romper. Necesitamos tener herramientas para poder hacer el monitoreo distribuido de esto. Y hay unas consideraciones de seguridad que son realmente novedosas. No es algo que estemos acostumbrados a revisar. Una cosa importante y que también quiero que se lleven de esto es que no es que serverless es lo mejor y el resto es lo peor, sino que para cada problema hay una solución que es mejor para ese problema. Entonces, en algunos casos, esta puede ser la mejor solución. No quiere decir que siempre lo sea. Vamos a entonces en detalle un patrón que es súper usado dentro de Siempre en Casa y en general en las aplicaciones serverless, que es el patrón de API Gateway. ¿Sí? La idea es que vamos a tener funciones con objetivos muy precisos. Si se fijan ahí, tenemos una función a la derecha que se llama cats y otra que se llama dogs. Y a la izquierda, en medio, tenemos el API Gateway, ¿sí? La pasarela sería. Algunos, quizás que estén más acostumbrados a trabajar con microservicios, si extrapolan la idea de contenedor a una función, pueden pensar que es un nanoservicio. ¿Sí? Si tengo, por ejemplo, un get, como sería ahí, a la función de barra API barra cats, es una función totalmente distinta si hago un get a barra API barra docs. ¿Cuál es la principal ventaja? Bueno, primero, el código está totalmente aislado. Yo puedo hacer cambios en cats sin modificar a docs. Y esto es una gran noticia para permitir el trabajo en equipo. ¿Sí? Estos desarrollos, donde uno trabaja con mucha gente, esto es una excelente noticia, porque yo puedo dedicarme al equipo de perros, otro de gatos, y no voy a estar modificando el del resto. El otro punto que es muy positivo es la escalabilidad. Imaginemos por un rato que hay más dueños de perros que de gatos. Bueno, la función de perros se va a llamar muchas más veces que la de gatos. Pero no quiere decir que yo tenga que provisionar o poner servidores en cantidades iguales. Yo puedo tener más funciones de perros que de gatos. Y es automático. Esa es la ventaja. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso de qué sabemos de serverless y por qué es una buena solución en algunos contextos. Vamos a empezar hablando sobre el tema de costos. ¿Sí? Dijimos que solamente vamos a pagar cuando nuestro código se ejecuta. Es decir, no hay costos fijos. No tenemos un servidor encendido. Y esto es una gran ventaja que le podemos compartir a las personas de negocios que estén trabajando con nosotros, a las personas que nos pregunten, bueno, ¿y cuánto cuesta la solución que estamos diseñando? Bueno, la clave está en esa. No hay costos fijos y solamente pagamos por lo que usamos. Lo mejor es eso, que depende justamente de cuán exitosos seamos. Si nadie nos conoce, probablemente paguemos muy poquito. Si empezamos a crecer, ya va a ser otra la historia. Segundo, por el lado de escalabilidad, dijimos también que tenemos un control muy granular sobre cómo escala la aplicación. Imaginemos por un momento el caso de una arquitectura tradicional donde soportamos 1000 clientes por cada servidor. Imaginemos que quiero traer un cliente más, o sea, 1001. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos 2 servidores. ¿Sí? O sea, el doble de costo por traer un solo cliente más. En una solución serverless simplemente es agregar una llamada a la función más. O sea, el costo es totalmente lineal y no tiene escalones. Otra de las ventajas es que es un servicio administrado. Esto es una excelente noticia para equipos chicos, porque se traduce en que no hace falta un equipo de operaciones que esté monitoreando hardware, ni que esté verificando que las instancias estén 100% arriba. En esa forma de pensar, lo que hacemos es apalancarnos en el trabajo de otros. En nuestro caso, por ejemplo, en Siempre en Casa usamos AWS, entonces toda la parte de operaciones la está manejando AWS en realidad. Y por último, el tema de la flexibilidad y la mantenibilidad que tenemos en este tipo de soluciones. Como les comentaba antes, la idea de tener infraestructura como código hace que el versionado sea muy fácil y hace que podamos auditar y compartir la solución y mejorarla sabiendo cuál es el estado actual de todo. Esto lo traje para que compartan si alguna vez tienen que pasar un presupuesto y venderle por qué es mejor tener una solución serverless a alguien que está queriendo invertir en ustedes. Muéstrenle esta diapositiva y se va a quedar muy contento porque
En junio, por ejemplo, acá abajo van a ver la fecha, tuvimos más de 1.6 millones de invocaciones y el costo que pagamos por las funciones en sí fue solamente de $3. Ahora, no quiero que ustedes se vayan de esta charla y digan, listo, hay que apagar todos los servidores, solamente voy a trabajar con las funciones, porque no es tan así. Y ahí es cuando viene el asterisco y la letra chica. Esta solución, lo único que les mostré fue la parte de cómputo, ¿sí? No les mostré otros costos que también existen y que son totalmente necesarios para funcionar, como la parte de API Gateway para recibir los requests, o los logs, ¿sí? Que va a generar nuestra aplicación, eso tiene un costo también, o X-Ray, que es una solución para ver las trazas dentro de la aplicación, o inclusive el tráfico de datos que yo tenga fuera de la red, en este caso del proveedor, que es AWS. De vuelta, no es tan fácil saber el costo final de la solución, si uno puede tener un estimativo, pero bueno, al menos en cómputo tenemos un costo muy bajo y no es fijo, es lo más interesante de esto. Acá, bueno, llegamos al núcleo de serverless, que es la parte de cómputo. Tenemos el servicio de Lambda, que es como le llama al servicio de Functions as a Service de AWS. Una pequeña nota de color. Internamente es un contenedor también, es como es medio Inception esto, se mete de vuelta. Y una de las cosas, las críticas más grandes que tiene Lambda, imagínense lo siguiente, ¿no? Yo configuro mi función, mi pedazo de código, para que cuando alguien va, si tenemos el caso de la API de los perros y los gatos, cuando alguien quiere ver el estado o el nombre de un perro, le pega una aplicación. La aplicación va a hacer una búsqueda de base de datos y devuelve el nombre. Ahora, imagínense que no hay nadie que haya consultado, que no haya usado esa función por mucho tiempo. ¿Qué va a pasar con la primera persona que quiera usar esa función? Bueno, AWS no tiene todas las funciones corriendo para que cuando alguien las use ya devuelva el resultado, sino que pasa un tiempo en el cual AWS se encarga de levantar un contenedor o internamente, como ellos lo manejen, y poner a correr un poco de código. Este es el dibujo que les comparto acá abajo. AWS internamente lo que hace, ¿qué es lo que hace? Baja el código que nosotros le dimos para que corra, tiene un tiempo para iniciar un container, que es el de ellos, y una vez que está listo, recién acá corre nuestro código. Todo este tiempo que pasa se le llama cold start time, el tiempo de arranque en frío, ¿sí? Ese es un problema para aplicaciones que necesitan responder muy rápido. ¿Cuál es el orden de magnitud de esto? Estamos hablando de milisegundos, pueden ser 200, 300, números así. Pero lo más importante es que no es algo que podemos predecir. No podemos decir, nuestra API responde en 3 milisegundos. No, van a ser como mínimo 250, si no hay funcionamiento. Esto no quiere decir que esté todo perdido. Ahora vamos a charlar sobre qué es lo que se puede hacer para que esto no nos afecte. Pero es importante conocer que el cold start es un problema en este tipo de soluciones. Y para cerrar esta pequeña sección, quería resumir un poco de las cosas que no están tan buenas de una solución serverless. La primera, como les comentaba recién, los arranques fríos, el cold start. La segunda es el límite de tiempo. No puedo estar procesando por más de 15 minutos, a menos en AWS. Ustedes verán 15 minutos para una función que busca el nombre de un perro en base de datos. Sí, obviamente, en ese caso el uso está buenísimo, pero si estoy entrenando una red neuronal para poder detectar perros de gatos, probablemente me tarde más de 15 minutos y no sea un buen fit para esto. Volviendo de vuelta a lo que charlamos antes, no hay soluciones malas o buenas, sino que simplemente hay mejores y peores para problemas diferentes. Otro límite es el tema de la memoria. No puedo tener más que 10 GB por función. Esto va creciendo. Cuando arrancó Lambda estaba en 3, creo, y ahora llegó hasta 10, así que lo van extendiendo todos los años. Otra cosa que es interesante es el tema de concurrencias. ¿Cuántas funciones puedo correr a la vez en mi cuenta? En caso de Lambda son 1000. Y como les comentaba al principio, hay más puntos de falla, más partes móviles y más cosas que pueden romperse. Como también decía antes, el tema del costo, es más difícil dar un valor final de una solución hecha con serverless, porque justamente como depende de los requests, a veces es muy difícil predecir el tráfico y la frecuencia. Y por último, y no menos especial, que esto también es un tema que se discute bastante, es el tema de que
eh, genera un login con ciertos vendedores y es muy difícil a veces salirse de eso. Eso es una mala noticia. La realidad es que no. Depende de la empresa que seamos, es hasta deseable tener cierto nivel de relaciones con una empresa más grande, como puede ser AWS o Google Cloud, porque lo que estamos haciendo es aprovechar los recursos que ellos ya tienen y usar ese tipo de beneficio a nuestro favor, que es el objetivo nuestro es resolver un problema del consumidor. Pero bueno, eso obviamente es algo muy discutible y la idea es siempre evitar este login. Por último, cuando hablamos de infra como código, siempre me da mucha risa esta imagen porque representa bastante la expresión de los proyectos cuando van creciendo. Cuando arranca son 70 líneas para hacer un hola mundo y cuando ya está en producción son 2700 y tiene un nivel de dificultad un poco más alto. Pero bueno, ese es un poco el resumen. Por último, y antes de cerrar esta parte, quería contarles algunas cositas de por qué correr código local es diferente de correrlo en producción. El primero es, como charlamos antes, el tema de seguridad. Imagínense, esas funciones tienen que estar cubiertas o de alguna forma corriendo en ambientes que estén controlados, ¿sí? Por otro lado, la escalabilidad no es como pensar algo que va a correr para un cliente que para 10.000 o 1.000.000. El tema de concurrencia también es algo muy importante. A veces codeamos localmente pensando en algo que no puede pasar a la vez y en la vida real eso siempre pasa. En tiempos de ejecución, esto también, las funciones tienen un tiempo máximo para ejecutarse y tenemos que ser conscientes de que no tenemos que pasarnos esos tiempos. La parte de usabilidad se refiere a la parte de logs, la parte de trazas, cosas que cuando uno codea local usualmente deja para el final. Y la verdad que es parte de resolver un problema. Todo esto es para mencionarles las motivaciones que nos llevan a esta segunda parte, que es arquitecturas event-driven y serverless, que les va a presentar Mati y Nati. Así que les dejo en manos de ellos para que continúen este viaje por serverless. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Un poco siguiendo lo que decía Pablo es, bueno, ¿por qué íbamos a usarlo nosotros dentro de Siempre en Casa? ¿Sí? La idea, si en definitiva ya de alguna forma ya lo teníamos resuelto, ¿no? Y justamente lo que habíamos pensado es, bueno, ¿por qué serverless? ¿Por qué arquitecturas event-driven? ¿Sí? Si en definitiva ya una arquitectura basada en microservicios ya nos resolvía un montón de problemas y buenísimo, lo tomamos como algo muy positivo. ¿Por qué íbamos a avanzar? ¿Por qué arquitecturas event-driven? Si existen hace un montón de años, ¿sí? No es algo nuevo. ¿Y por qué justamente usarla ahora? Y la respuesta principal es serverless. Justamente la respuesta principal es serverless porque es el que nos facilita que exista una comunicación entre servicios a través justamente de mensajes. ¿Sí? Es mucho más sencillo. Justamente por el hecho de que AWS nos da la posibilidad de que ya ellos mismos tienen ya tienen toda la plataforma controlada, nos desligamos 100% del hardware. ¿Por qué lo íbamos a usar dentro de Siempre en Casa? Y una de las motivaciones, ¿sí? que teníamos era, bueno, empezar a cambiar un poquito la cabeza, ¿sí? Cambiar un poco el paradigma para empezar a diseñar nuestras soluciones basadas principalmente en eventos, ¿no? Cómo se generan, quiénes los reciben, cómo se van a procesar los eventos, ¿sí? Y justamente serverless potencia todo eso. Entonces, principalmente, el primer punto que teníamos y que queríamos llevar adelante es que nuestro servicio, nuestra solución en sí, nuestras soluciones en sí, queríamos que se integren. ¿Sí? Íbamos a tener muchísimas integraciones entre todos los servicios, prácticamente como cualquier otro sistema distribuido, ¿sí? Pero queríamos que se conecten, que cada evento o que cada servicio en sí sepa qué respuesta puede dar uno, qué respuesta puede dar otro servicio, ¿sí? Y justamente poder nutrirse de esos datos. El segundo punto muy importante eran los spikes de tráfico, ¿sí? Prácticamente bueno, nuestro negocio
hacemos muchísimas promociones, hacemos campañas y justamente y queremos crecer y justamente lo que nos pasa es quizás tenemos más tráfico justamente, no sé, sí, hot sale, en un Black Friday y demás. Entonces, no íbamos a tener un tráfico constante, ¿sí? Y lo que hace Serverless justamente dentro de todo esto es que da buenos resultados dentro de lo que es los tiempos de reacción de escalabilidad, ¿no? O versus, por así decirlo, el autoscaling tradicional que sabemos que no da buenos resultados frente cuando tiene que reaccionar frente a mucho tráfico que tenga de entrada. Y por otro lado, era el costo operacional, ¿sí? Queríamos sacarnos de encima todos los servidores, no queríamos mantenerlos, no queríamos mantener redes, no nos queríamos volver expertos en eso tampoco. Queríamos codear y que eso directamente nos ayude a que el tiempo, o sea, el time to market sea muchísimo más rápido, ¿sí? Justamente Serverless nos ayudó en esto muchísimo, ¿sí? Ya está todo administrado del otro lado y nosotros nos encargamos únicamente de subir nuestro código y, y listo. Y algo muy importante es también que va de la mano con microservicios y un poco lo que veníamos hablando es el acoplamiento. Queríamos desacoplar, o sea, queríamos 100% tener todos nuestros servicios independientes uno del otro, que se comuniquen de la forma que sea, pero que se comuniquen, ¿sí? Y que queríamos que la disponibilidad entre las integraciones sea la más alta posible, ¿sí? En esto justamente nos apalancamos en que en AWS y en todas las herramientas que ellos tienen. Pero justamente así como es todo lindo, todo color de rosas, hermoso, del otro lado tenemos, bueno, ¿qué vamos a relegar o en qué puntos tenemos que tener en cuenta implementando esto? Que justamente son los trade-offs. Sabiendo que como cualquier otro sistema distribuido, son todos servicios que se comunican entre sí, la latencia entre esos servicios iba a ser variable y que justamente la latencia de la red no iba a ser constante tampoco. Además, abriendo un poco más el panorama, ya cuando hablemos, bueno, más adelante de asincronismo y demás, vamos a darnos cuenta que justamente cada servicio en sí va a tener su propia latencia. Por otro lado, era la consistencia eventual, el dato en sí lo íbamos a tener, no ya en el momento, justamente por el tema del asincronismo, pero íbamos a tener que depender de esto. Y otro punto no muy a tener en cuenta y muy importante es todo el tema del debugging y todo el test end-to-end, ¿sí? Es muy complicado, justamente los sistemas distribuidos es muy complicado hacerlo, que todos los servicios en cierto momento, todos los recursos en cierto momento estén en el mismo estado. Es muy difícil de replicarlo, ¿sí? Seguir quizás toda la trazabilidad es muy difícil. Así que justamente hacemos foco para mejorarlo. Pero bueno, teniendo en cuenta más o menos todo esto, dijimos, bueno, vayamos para adelante, ¿cómo lo vamos a hacer ahora para las próximas soluciones que empecemos a implementar? ¿Sí? Y un poco de cómo lo hacemos siempre en casa, armamos una estructura, dijimos, bueno, basémonos en estos puntos y prácticamente vamos a contemplar toda la solución end-to-end para llevarla adelante, ¿sí? Primera instancia tenemos todo nuestro código, usamos JavaScript y TypeScript, codiamos de forma normal, ¿sí? Usamos todos los features que nos dan, ¿sí? Que nos da el lenguaje. Y por otro lado, lo que terminamos haciendo es, bueno, una vez que lo tenemos, ¿cómo lo estructuramos dentro de nuestro repositorio de código? Usamos Lerna como herramienta, ¿sí? Armamos todo un monorepo. Dentro de ese monorepo tenemos aislados todas las funciones que vamos a usar, ¿sí? O que van a estar contempladas dentro de nuestro proyecto, y están aisladas una de la otra. Y como punto importante acá es las funciones lambda, sabíamos que al momento de subirlas
mientras más pesen, más van a tardar en inicializar, más va a tardar en ir a buscar las dependencias y así. Entonces usamos Lerna, nos ayudó muchísimo a estructurar todo el proyecto y hasta ahí estábamos genial. Entonces, una vez que teníamos todo esto, que ya teníamos el artifact, que decíamos, bueno, el artifact se va a generar a partir de esto, ¿cómo íbamos a hacer toda la compilación y el despliegue? Usamos Travis como herramienta, ¿sí? Para la parte de la compilación, bueno, hace todo el transpile del proyecto, ejecutamos los test unitarios, ejecutamos en el caso de que sea necesario los test que haya end-to-end dentro de la API, ejecutamos, ya generamos los artifacts, ¿sí? Y al momento de hacer el despliegue, que también lo hace Travis, como nombró Pablo en un momento, tenemos toda nuestra infraestructura como código, usamos la herramienta de CloudFormation con la extensión de SAM, que es Serverless Application Model, que nos ayuda muchísimo justamente a armar soluciones serverless. Entonces, al momento de que ejecutar y subir toda esta infraestructura, ¿sí? De hacer el despliegue, se calculan los delta, ¿sí? En el caso de que sea nuevo, se despliega completamente, y si no, se van calculando los delta, las diferencias que vayan existiendo, y se despliega sin ningún problema. Entonces, al momento que hicimos todo el despliegue, ya tenemos todo nuestro código en la nube, ¿sí? Ya lo tenemos todo en AWS en este caso, y usamos Lambda justamente para la parte de cómputo. Cabe aclarar algo, serverless generalmente se asocia con funciones Lambda y no es una función Lambda en sí, no son lambdas en sí, sino que es un conjunto de recursos que justamente el principal feature es desligate 100% de infraestructura, me encargo yo el cloud provider, me encargo yo, la plataforma me encargo yo, me encargo de absolutamente todo yo, vos solo codea. Existe, así como existe Lambda, existen colas que son SQS, tópicos SNS, bus de eventos, mismo contenedores. Amazon lo que tiene son contenedores, te dice, bueno, vos subí, dame tu imagen de Docker, armame una red y yo me encargo. No tenés que levantar máquinas virtuales, no tenés que levantar nada. Es todo 100% serverless, son los contenedores serverless, como le dicen ellos. Entonces, toda nuestra lógica de negocio va a estar, en este caso, corriendo en funciones Lambda, ¿sí? O en cualquier otro unicomputo. Y al momento que ya tenemos todo, que ya hicimos todo el despliegue, que ya está funcionando en producción, dijimos, bueno, ahora, ¿cómo medimos que todo esto esté funcionando, no? Porque si no, no podemos medir si esto tiene éxito o no lo tiene. Entonces, para la parte de monitoreo, todo lo que hacemos, usamos herramientas como CloudWatch, ¿sí? Para los logs, para medir las métricas de las funciones, por ejemplo, que pueden ser, bueno, cuántas invocaciones tuvo, cuánto tiempo está tardando en ejecutarse esa función, si hay algún error, y obviamente también nos apalancamos sobre las alarmas que se pueden hacer con CloudWatch. Sobre esto para justamente actuar de forma proactiva en algunos casos y reactiva en la mayoría de los otros. Y la otra herramienta que usamos es X-Ray, que la usamos justamente para tener una trazabilidad completa de todos los requests dentro de toda la solución. Se pueden ver requests en tiempo real, cuánto tiempo también están tardando, si hay algún error, cómo se mandó el request, quién está haciendo el request, un montón de otros datos más. Entonces, esto es prácticamente cómo lo estamos haciendo hoy en Siempre en Casa. Y hasta este momento podemos decir, bueno, dijimos todo esto, dijimos cuál era nuestra motivación, cuáles eran los trade-offs, ¿sí? Cómo lo estamos haciendo, cómo lo íbamos a plantear, pero era sentarnos y directamente empezar a diseñar soluciones y después subirlas y listo. Y justamente lo que hicimos y lo que hacemos es basarnos prácticamente en patrones, ¿sí? Hay un par de patrones en los cuales hoy nos basamos, ¿sí? Para armar justamente toda la arquitectura basada en eventos, ¿sí? En conjunto con serverless. Y le voy a nombrar los más importantes, los más significativos para nosotros. Una REST API que
prácticamente tiene 3 capas, ¿sí? Usamos API Gateway como la capa inicial, la que va a estar de cara al cliente. Acá lo que terminamos haciendo es centralizar el tema de seguridad, autenticación, autorización, ¿sí? Y justamente va a ser la puerta de entrada para todos los servicios que querramos exponer a Internet, ¿no? También se pueden hacer de forma interna, se puede usar de forma interna, así que el panorama para eso, para usarlo, es muy grande. Después, la otra capa, que es la de cómputo, es la función lambda. La función lambda va a ser la que tenga toda la lógica de negocio, ¿sí? Y va a ejecutar en base al evento que venga desde API Gateway, ¿sí? Y la tercera, que puede ser una base de datos, RDS, Dynamo, puede ser MongoDB, puede ser cualquiera. Pero esto es prácticamente lo que hacemos frente a las APIs que sabemos que van a ser sincrónicas, ¿sí? En el caso de tener requests que sean GET, por ejemplo, traerme el dato de, no sé, el ejemplo que dio Pablo antes, que eran perros y gatos, tráeme el perro número 1, es totalmente sincrónico. Y dijimos, bueno, pero ¿cómo vamos a aprovechar esto? O sea, si hacemos todo de forma sincrónica, vamos a empezar a acumular llamadas dentro de nuestros requests, ¿sí? Y vamos a tardar más, y va a tardar más en escalar, o sea, no íbamos a aprovechar 100% serverless. Y un patrón que sí usamos mucho, que es el Publish Subscribe, que existe hace un montón de tiempo, en donde tenemos prácticamente 2 agentes, ¿sí? Que son los agentes que producen los mensajes y los agentes que consumen esos mensajes. Entonces, al momento de que justamente los agentes que producen los mensajes se van a comunicar a través de un servicio de mensajería o de colas, ¿sí? Que en este caso es SQS, ¿sí? Va a dejar el mensaje ahí, y cuando el consumidor tenga tiempo, justamente va a tomar ese mensaje y lo va a procesar. O sea, prácticamente el consumidor trabaja a su ritmo, ¿sí? Entonces esto es lo que justamente acá están las 2 caras, nos permite trabajar de forma sincrónica, ¿sí? Y aprovechar mucho más los recursos serverless, ¿sí? Y uno que me gusta a mí, me gusta mucho, que es el patrón fanout, ¿sí? En donde también pueden ser, hay un agente que va a producir los mensajes, ¿sí? Y a través de cualquier servicio también de mensajería, lo que va a terminar haciendo es distribuir ese mensaje a todos los interesados, ¿sí? Los servicios de mensajería, en este caso, bueno, es Event Bridge, que es un bus de eventos, SNS, que tiene tópicos, o Kinesis, en el caso de que querramos procesar algo en tiempo real, que sea rapidísimo para sacar analíticas y demás. Y justamente lo que va a hacer es distribuirlo, ya sea funciones lambda, otra cola, otro tópico, otro servicio, ¿sí? Para que tome ese mensaje y lo procese. Y lo que hacemos acá justamente es aprovechar el paralelismo que podemos hacer usando más recursos, ¿no? Algo a tener en cuenta también dentro de todos estos patrones es que nos da la posibilidad de implementar circuit breakers, ¿sí? En algunos casos limitar la concurrencia para que el servicio no se sature, o implementar, en el caso de alguna falla, decir, bueno, vamos por este otro lado, vamos por este otro camino, ¿sí? Y no trabar justamente todo el proceso dentro del flujo de trabajo. Pero para poner ya más en concreto todo esto, el tema de toda la teoría que vimos hasta ahora es, bueno, esto cómo se implementa. En la parte práctica, los casos, pusimos 2 casos los más significativos siempre en casa, que no, la verdad que hasta el momento funcionan muy bien. Así que el primero es order tracking, ¿sí? Teníamos nuestro problema prácticamente, o sea, el problema que nos presentaba era, pues, necesitamos tener todos los estados de las órdenes, ¿sí? Prácticamente en tiempo real. Trabajamos en conjunto, bueno, con grupos de logística, ¿sí? Ellos nos envían a nosotros el estado de la orden en el momento, y nosotros lo teníamos que atajar y lo teníamos que guardar, ¿sí? Para tener justamente una traza absolutamente de todo eso. Y obviamente después poder presentárselo al cliente. Teníamos más o menos aproximadamente unos 2.000 o 3.000 pedidos, ¿sí? Por día,
y obviamente sabíamos que eso iba a escalar. Entonces, la solución que presentamos no es mucho más, no es muy distinta a los patrones que ya hablamos, ¿sí? El punto más importante se ve acá, ¿sí? En donde los carriers nos avisan a nosotros a través de API Gateway. Nos dicen, bueno, para la orden, para una determinada orden, el estado es tal. Justamente acá aprovechamos el asincronismo, en esta primera parte aprovechamos el asincronismo y le damos un acuse de recibo, ¿sí? al carrier, como diciendo, bueno, yo te tomo el mensaje, te lo tomo como válido, después lo voy a procesar. Obviamente hay un montón de validaciones dentro de API Gateway, las aprovechamos muchísimo, pero cuando llega el mensaje, para el momento de guardarlo, la función lambda se va a tomar su tiempo en el caso de que tenga que procesar 1, 2, 3, 100, las que sean, va a trabajar a su ritmo y las va a ir guardando, ¿sí? Todo esto de forma 100% asincrónica. Y por otro lado, también a tener en cuenta era, bueno, cómo les mostramos a los usuarios, cómo les mostramos el estado de su orden, ¿sí? Entonces, hicimos una API 100% sincrónica, en donde a través de API Gateway pedimos para una determinada orden, tráeme todos los estados, ¿sí? Y se lo devolvemos. Todo esto 100% sincrónico. Y no menos importante, dijimos, bueno, queremos tener todo el resto de nuestros servicios, queremos tener el resto de todos nuestros servicios actualizados, ¿sí? Prácticamente ya al momento, si es posible, los 3 al mismo tiempo. Y usamos Event Bridge, donde enviamos el mensaje y hace un fan out a 3 colas, 4, las que sean, en este caso eran 3, y actualiza, y después esos mensajes que entran dentro de la cola los ataja una función lambda y actualiza el servicio que tenga que actualizar. Y eso es prácticamente lo que es order tracking. Ahora los dejo con Nati, que va a explicar el otro caso. Bueno, gracias Mati. El otro caso de uso de serverless en Siempre en Casa es el sistema de notificaciones, que nace como una necesidad que teníamos de escuchar eventos de otros servicios y a partir de esos eventos enviar notificaciones a los usuarios. En este caso, los otros sistemas que nos envían eventos pueden ser nuestro sistema de suscripciones o el sistema de pagos, el sistema de pricing, por ejemplo, si se modifica una lista de precios, etc. Entonces, a partir de esos eventos que emiten estos servicios, van a llegar a EventBridge, y una vez que estén en EventBridge hay una serie de reglas establecidas que van a determinar hacia qué lambda van a ir esos mensajes, esos eventos. En el caso de que se ejecute Message Composer, lo que hace esta lambda es determinar el tipo de mensaje que vamos a enviar y el contenido del mensaje, y se va a encargar de enviar del mismo a las diferentes colas de mensajes que tenemos acá. Y por el otro lado, tenemos la otra lambda que es Store Events, que su única función es guardar todos estos eventos que vienen de EventBridge en nuestra base de datos. Bueno, además, en la base de datos, además de guardar los eventos, guardamos también todas las notificaciones que se van generando. Y bueno, hasta acá, esta parte del diagrama se ve también un ejemplo del patrón fanout que mencionó Mati antes. Y bueno, a partir de acá, Message Composer envía los mensajes a las diferentes colas. Si es un mensaje que se va a enviar a través de un email, las lambdas que tenemos para conectarse con el servicio que envía los emails, que en este caso es SendGrid, se va a disparar, es esta que es Send Email, y en el caso de ser un SMS, se va a ejecutar esta lambda que es el Send SMS. Bueno, y acá tenemos en realidad otro ejemplo de patrón fanout de este lado. Sería como 2 en el mismo sistema. Y bueno, como mencionó Mati antes, una de las ventajas de este tipo de soluciones es lo desacoplados que están, y también que cada una de nuestras lambdas tiene una función muy específica, entonces se hace muy fácil de trabajar de esta manera. Y como algo no tan bueno, también lo que mencionaron antes, de que es un poco difícil el tema del debugging y el testing, ya que es medio difícil de probar localmente. Así que bueno, también eso nos
nos motiva para crear más test unitarios y digamos, tener más pruebas. Eso con respecto al sistema de notificaciones. Y lo último que voy a mencionarles son algunos recursos que sirven para mantenernos informados sobre serverless, en serverless.email, que es un newsletter. También serverless Land, InfoQ, que tienen muchos artículos y tutoriales sobre Lambda, y los white papers de AWS, que es más documentación técnica elaborada por Amazon directamente. Y no sé, Pablo, si vos querés seguir con la última parte de la pregunta. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Mati. Bueno, para cerrar, este es un mensaje para todos los que están escuchando. Si les interesó algo de lo que vieron, si les gustaría trabajar en una startup que está en pleno crecimiento, que tiene funding y apoyo de una empresa multinacional muy grande, los invitamos a este programa de pasantías que estamos arrancando en CX. Súper flexible, 20 horas por semana, un ambiente increíble con muchas posibilidades de crecimiento, y el perk que más nos gusta promocionar es el de las bebidas gratis todos los meses. Así que sí, somos de alguna forma empleados de Quilmes también, así que tenemos cerveza gratis para todos. Así que bueno, gracias por todo. Pueden escribirme acá a Pablo Herrera Siempre en Casa, o si no a los chicos de Computer Society que van a estar con el contacto. Te digo, Juan, para cerrar entonces, no sé si... perdón, vamos a hacer si hay una pregunta. Yo estuve respondiendo, pero acá veo de Ángel, me pregunta si las funciones corren en contenedores tras bambalinas. Sí, es una buena pregunta. Eso es algo que estuvimos viendo con Mati hace no mucho. Lo que usan son una especie de como microcontenedores totalmente optimizados para correr en la infra de AWS, en el caso de AWS, ¿no? No conozco de otros proveedores en la nube, pero te cuento el caso de AWS. No usan Docker, sino lo llaman Firecracker, que es una tecnología de ellos justamente, y está totalmente optimizada para correr en servidores optimizados para correr dentro de Amazon. Hay documentación técnica muy interesante sobre Firecracker y sobre cómo hicieron para optimizarlo para ciertos lenguajes. Eso es importante, que quizás no mencionamos mucho, pero de la presentación se habrán dado cuenta que codeamos básicamente en JavaScript, y la razón por la cual hacemos eso es porque originalmente uno de los primeros lenguajes que soportó AWS fue justamente lenguajes de scripting, como pueden ser JavaScript o Python, y no tanto lenguajes compilados o que corran a JVM como Java, Scala o ese tipo de lenguajes. Así todo, si ustedes quieren correr el código en Scala o Java, también pueden hacerlo, no hay ningún limitante, pero van a encontrar mejor performance en Python o JavaScript. De hecho, también preparando la charla encontré data muy interesante. La mayoría de las startups que corren sobre serverless lo hacen usando Python o JavaScript. Ese es el gran pool de funciones. Y acá Lucas nos pregunta si desde el primer momento encargaron la arquitectura serverless o miraron cuando ya tenían el producto armado. Es una muy buena pregunta esa, y la respuesta es ne. Lo hicimos por partes. Cuando arrancó Siempre en Casa fue como un MVP, y se hizo como todo MVP con un gran monolito que corría en PHP. Yo no fui parte de esa iteración, yo me sumé después, y lo que primero decidimos fue separar los microservicios. Ese fue el primer salto. Y ahí, cuando pasamos a microservicios, arrancamos en contenedores, en Docker, digamos. Una vez que tuvimos eso, decidimos saltar al siguiente paso, que es serverless usando Lambda. Y ahí sí ya fue cuando vimos que había soluciones que eran mejor fit para eso, porque no hay que tener encendido un servidor todo el día y ese tipo de cosas. Pero sí, es un camino en el que uno va explorando eso. Sumo, Pablo, a tu respuesta para lo de Ángel, ¿sí? Que las funciones corren en contenedores.
prácticamente, a ver, si vamos a la lógica, no hay nada serverless, no hay nada que no corra en un servidor, o sea que alguien lo está poniendo, si no somos nosotros, en el caso es serverless. Y una vez vi en Twitter, me pareció muy gracioso, justamente un tweet que decía, bueno, si tenés un contenedor que se puede levantar en menos de 20 milisegundos, prácticamente llamarlo serverless. O sea, esa fue la respuesta. Así que me imagino que de todos los servicios que Amazon pone como serverless, deben trabajar de esa forma. Nada, eso por un lado. Y Buenísimo. Lucas preguntó, ¿este último paso tiene métricas de cuánto optimizaron los precios? Sí, sí tenemos métricas al momento de que migramos, entre comillas, eh, los contenedores que los teníamos en máquinas virtuales, ¿sí? Pasamos a usar Fargate. Eh, hay métricas, las métricas se fueron muy vistas, teníamos entre aproximadamente un 7 un 8% optimizamos los costos, pasamos a usar contenedores en máquinas virtuales a eliminar las máquinas virtuales, eliminar el costo de mantenimiento, eliminar todo eso, y pasamos a usar Fargate, que eran los contenedores serverless, ¿sí? Eh, Prácticamente sí teníamos entre un 7 un 8% de costos que nos habíamos ahorrado y con un potencial de 11 o 12, si no me equivoco. Igual es una buena comparación. Solo para darte una idea del orden de magnitud, Lucas, hoy en día corremos más o menos unas 12 imágenes de Docker y nos cuestan alrededor de $150 todos los ambientes de producción que tenemos. El costo que le mostraba antes de $3 es brutalmente menos. Obviamente estamos comparando peras con manzanas, pero te puedes dar una idea de lo que es el ahorro únicamente en servidores, ¿no? O sea, lo que pagamos es como 50 veces menos. Totalmente diferente la carga, totalmente diferente el caso de uso. Así que no son números comparables, pero a menos en una primera aproximación puede ser un ahorro muy grande. Así que bueno, ya saben chicos, apaguen todos los servidores, pásense a serverless y nos vemos en el próximo capítulo. Te dejo Dale, Fran Fey. para que... Fey, comparto para hacer el sorteo oficial. Buenísimo, tenemos ahí un premio, vamos a sortear un orden de compra en Siempre en Casa, entre todos los que estén acá. Bueno, acá tengo los mails de todos los bueno. equipos, así que lo voy a hacer lo aleatorio y vamos a ir en orden. Esto me da el orden de todos. Vamos a ir, si el primero no está, vamos al segundo y así sucesivamente hasta encontrar el ganador, si es que no sale de la primera. Voy a decir un disclaimer, si es @siempre en casa o @quilmes es dudoso, así que esperemos que salga alguno @gmail. Muy bien, excelente. Hay que ver si ¿Está en la lista? ¿Está presente? Sí. Hay una web. Cuando estamos hablando de esto, ¿hay una web? Está Nahuel. Vamos. Tiene que evitar la palabra serverless para hacerse acreedor del premio. Esa es está muy bien. Felicitaciones, Nahuel. La producción se va a comunicar con vos para darte el premio. Sí, gracias por sumarte. Así que bueno, si no queda ninguna pregunta más, creo que podemos dar por cerrada la charla. Muchísimas gracias por sumarse. La verdad que estuvo muy divertido esto. Súper interesante todo. Muy buena charla. Mil gracias al equipo de Computer Society que se puso la 10 ordenando todo esto. La verdad, un lujo. Muchas gracias, Fran. Un lujo total. Maxi también, gracias. Gracias a ustedes. Buenísimo.